Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de los Hechos, por favor. Capítulo número 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 41 en adelante. Hoy quiero que hablemos del evangelio de comunidad. Ya tocamos diversos temas con relación al evangelio. Ya hablé de la administración del evangelio. También hablamos del propósito del evangelio. Y el último tema fue el del fruto del evangelio. Ahora quiero que hablemos del evangelio de comunidad. ¿A qué me refiero cuando hablo del evangelio de comunidad? Me refiero al hecho de que tenemos como cuerpo de Cristo que practicar esos aspectos, vivirlos y de alguna manera comunicar lo que Dios nos está mostrando en su infinita misericordia, lo que Dios está iluminando en su palabra, que yo creo que es la palabra exacta que debemos utilizar: iluminación. Y esto es lo que quiero que nosotros tomemos y que lo practiquemos, para que entonces veamos las bendiciones que sin lugar a dudas Dios ha preparado y ha dispuesto para nuestra vida. Dice Hechos 2, versos 41 en adelante: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, esta mañana a través de su palabra. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos al evangelio que se puede expresar, al evangelio expresado, y se va a expresar en vidas que van a converger en 3 aspectos que menciona la palabra en 1 Corintios 13:13, y esos aspectos son la fe, la esperanza y el amor. Algunos le llaman a estos aspectos la trilogía paulina, porque el apóstol Pablo utiliza mucho estos elementos que no deben faltar en la vida de uno que ha nacido de nuevo: fe, esperanza y amor. La fe es la que nos conecta con lo invisible, con lo sobrenatural de Dios. Por la fe es que nosotros echamos mano de los poderes del siglo venidero, que ya están al alcance de la iglesia, pero que se pueden tomar, que se pueden poseer solamente por la fe. Y tenemos también la esperanza, que en el contexto de la Biblia, la esperanza difiere quizá mucho del concepto filosófico, del concepto humano que se tiene de esperanza. Porque en el pensamiento humano, esperanza es la capacidad de esperar algo, tener paciencia para recibir algo. Pero en cuanto al contexto de la Biblia, esperanza es saber sufrir. Mire qué interesante. La esperanza es saber sufrir. O sea, cuando yo digo que tengo esperanza, es porque he soportado padecimientos. Y por eso yo creo que Pablo tiene la solvencia para hablar de esperanza, porque sufrió persecución, desnudez, hambre, peligro, fue azotado varias veces por los romanos. Entonces este hombre tiene la solvencia de hablar de esperanza, porque de alguna manera tenemos que cruzar el valle de sufrimiento y de dolor en el evangelio. La palabra declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la gloria. Y ese es un pasaje que quizá a la gente no le gusta que se comente, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque este evangelio no nos exime del dolor, no nos exime del sufrimiento. Yo lo he repetido muchas veces. Si a usted le hablaron de un evangelio donde nunca más va a pasar por sufrimiento y dolor, le mintieron. Probablemente lo engañaron, porque el Señor Jesucristo, Él es el prototipo, Él es el modelo original. Y dice la palabra que fue varón experimentado en quebranto y aflicción, al punto que muchos escondían el rostro para no ver la ignominia que había caído sobre él. Entonces el evangelio necesariamente debe incluir esta esperanza que nos permita soportar con paciencia el sufrimiento, el dolor, sabiendo que el Señor no va a poner sobre nosotros una carga
más pesada de lo que podamos soportar. Y entendiendo que juntamente con la prueba, Dios da la salida. Eso dice la palabra, ¿verdad? Cruzamos probatorios, pasamos por momentos difíciles, pero debemos tener presente que Dios siempre tendrá una salida y una solución para todo problema. Démosle gloria al Señor los que creemos esa maravillosa verdad. Aleluya. Qué lindo saber que Dios tiene control de todo, ¿verdad? Y también está el tercer elemento, que es el amor. El amor, que es la esencia del evangelio que predicamos. Pero veamos aspectos que detallen un poquitito más estos elementos para que en el evangelio de comunidad, o sea, la idea es que todos los que formamos parte de la iglesia podamos pensar lo mismo, sentir lo mismo y caminar bajo el impulso de la fe, de la esperanza y el amor. ¿Cómo reconocemos la fe? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo saber si yo estoy caminando bajo el impulso, bajo la motivación de la fe? Y lo primero que puedo decirles es que la fe se hace visible por medio de la adoración. Mire, hermano, no existe cosa más complicada que pretender que uno que no tiene fe adore a Dios. ¿Cómo va a adorar lo que no ve? Ese era el problema de los samaritanos, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer samaritana: el problema es que ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros, dijo el Señor hablando de sí mismo, del pueblo judío, adoramos lo que conocemos. Y esa palabra conocer se refiere a cercanía, a proximidad, a intimidad con Dios. Porque para poder adorar hay que ser íntimo, y para ser íntimo hay que tener fe, porque con ojos naturales no podemos ver al Señor. Por ejemplo, esta mañana yo sé que Jesús está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Pero si les pregunto dónde está, ¿puede usted indicarme dónde está el Señor? No sabemos. Sabemos que está presente, porque Él prometió que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y la promesa está vigente. El Señor está en medio de su pueblo. Aleluya. Pero ¿dónde está? No lo podemos precisar. Pero la fe es la que nos da la certidumbre de que el Señor está en medio nuestro. Y dice Hebreos 10:22, hablando de la adoración que el Señor merece recibir: acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo hay que acercarse? Con corazón sincero. Escuche bien: en plena certidumbre de fe. O sea que la fe emerge de un corazón sincero. Y cuando dice acá que nos acerquemos con un corazón sincero, yo quiero preguntarle: ¿a qué se refiere? ¿Qué piensa usted que está mostrando la palabra cuando dice que nos acerquemos con un corazón sincero? Mire, esta mañana hay muchos que se acercaron, gracias a Dios, necesitados de la presencia del Señor, ¿verdad? Reconociendo que no podemos vivir sin la unción del Espíritu Santo. Aquí estamos, gloria a Dios. Pero ¿qué significa que nos acerquemos con corazón sincero? ¿Qué es sinceridad? ¿Cómo podría usted definirme la palabra sinceridad? Ayúdeme a predicar esta mañana. Con verdad, con transparencia. Pero lo que hoy quiero indicarles es que cuando hablamos de verdad, no siempre va a ser algo agradable. ¿Estamos de acuerdo? Hoy venimos con corazón sincero, quizá en altura espiritual, quizá llenos, saturados en el espíritu de oración profunda, quizá saturados de la palabra, o probablemente vengamos saturados de problemas, de temores, de conflictos. Eso también es sinceridad. Eso es sinceridad. Decirle: Señor, no estoy en el mejor momento. Señor, tengo conflictos. Señor, tengo problemas. Estoy lidiando con la debilidad de mi carne. Pero aquí estoy, porque reconozco que separado de ti no puedo hacer absolutamente nada. Aquí estoy, Señor amado,
con todo y mi debilidad humana, sabiendo que de ti viene la fortaleza, sabiendo que de ti viene el auxilio, sabiendo que tú me vas a perfeccionar. Eso significa que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y luego dice: purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cómo se purifica la conciencia? A través del lavamiento por la palabra. Porque esta bendita palabra dice que es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que eso es verdad? La palabra es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que espada de dos filos, porque incide tan profundo que es la única que tiene el poder de separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. ¿Qué conflicto tenemos, hermano, para saber si lo que hacemos es del alma o del espíritu? ¿Qué conflicto entender si lo que queremos realizar proviene de la emoción, que sería el alma, o proviene del propósito, que eso sería el espíritu? Nos cuesta saber. Por eso hay gente muy honesta que dice: ay, pastor, yo no sé si esto será mi carne o será mi espíritu, porque no sabemos. Pero la palabra sí tiene el poder de separar y enseñarnos lo que es del alma y lo que es del espíritu. Amén. Entonces, cuando ya entendemos por la palabra, por el lavamiento, por eso, mire, hermano, hay una necesidad imperante de que escuchemos palabra. Y a mí me da pena porque siento que estamos viviendo en los días de Elí, aquel sacerdote que perdió la visión, y dice que escaseaba la palabra en aquellos días. Con eso hay que tener cuidado, que no vaya a escasear la palabra. Estar en conexión con el Espíritu Santo para saber la medida justa que el pueblo debe recibir, para que entonces la conciencia se vaya purificando y que el corazón sea lavado por la palabra, para que entonces levantemos manos puras y santas delante del Señor, en alabanza y en adoración, para que Él se deleite con la ofrenda adorativa que el pueblo le va a presentar. Miren la necesidad y la relación estrecha que existe entre palabra y alabanza. La Escritura dice que debemos de alabar al Señor en todo tiempo, permanentemente. Y le decía a los hermanos de alabanza un miércoles que vine a darles una pequeña cápsula: ¿cómo alabar a Dios permanentemente? ¿De qué manera? Y la única forma es que nuestra vida completa sea alabanza para Dios. Que nuestra vida, que nuestros actos, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, todas sean para el Señor. Yo sé que es un proceso complejo, pero se puede lograr, hermanos. Se puede alcanzar ese estatus en el que nuestra vida sea de olor grato para el Señor. El libro de Génesis habla de aquellos ofrendantes, ¿verdad?, que se acercaron, Caín y Abel, y dice que ambos ofrecieron, pero Dios recibió solo la ofrenda de uno. ¿Sabe por qué? Porque al analizar la vida de Abel, él era la ofrenda. Porque dice que Dios primero miraba el corazón y luego la ofrenda. Él fue la ofrenda acepta. Y por eso lo que él ofreció también lo recibió el Señor, porque Dios primero vio el corazón y luego examinó a Caín y le vio el corazón, y ya no le interesó a Dios para nada. Lo que llevaba al punto que en el original, cuando dice que no vio, significa que ni de reojo vio el Señor. Pasó de largo, no le interesó para nada lo que llevaba, porque primero había examinado Dios el corazón. Y eso ocurre con la alabanza. Cuando nos acercamos movidos por la fe, nuestra vida tiene que ser alabanza al Señor. Estuvimos recientemente en el funeral de un familiar que quisimos mucho, un jovencito que falleció trágicamente. Y estando en el sepelio, yo estaba en el vehículo porque estaba lloviendo y todavía no me puedo mojar, ¿verdad? Estaba en el vehículo, pero ahí estábamos escuchando y me impactó mucho, hermanos. Me impactó cuando la madre del muchacho le dijo: Señor, te ofrezco a mi hijo.
como una ofrenda. Ahí está, recíbelo. Porque hermanos, es muy doloroso. A mí no me gusta ni siquiera imaginarme cómo será perder un hijo. Es una espada que traspasa el alma, hermanos. Duele mucho. Pero qué altura no reclamarle a Dios, ni decirle ahí en la tumba: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Sino decirle: Señor, ahí está. Decidiste tomarlo, también yo te lo ofrezco como una ofrenda que sea agradable para ti. Así tiene que ser nuestra vida. Una ofrenda, que en vida seamos ofrenda y que en muerte también. Dice el apóstol Pablo que estando presentes en este cuerpo o ausentes de él, en otras palabras, estando vivos o muertos, deseamos serle agradables. ¿Ya leyó usted eso en Corintios? Que ya sea vivos o muertos, deseamos serle agradables. O sea, que la muerte no termina con nuestra vida de agrado a Dios. Porque si no, ¿por qué dice Pablo que ya sea vivos o muertos queremos ser agradables? ¿Qué habrá después de la muerte, hermanos? A mí me da lástima, por no decir risa, aquellos ilusos que dicen: disfrutemos de la vida, aprovechemos el tiempo, porque después de esta no hay otra. Eso es lo que se imaginan ellos. Otros dicen: no, disfrutemos aunque nos perdamos. Esos ya creen un poco más, ¿verdad? Aunque resultemos todos allá en el infierno, porque ellos piensan que estar en el infierno es como estar en Zacapa, ¿verdad? No, hermano, nosotros deseamos, ya sea presentes en este cuerpo mientras tenemos vida, deseamos agradarle a Él. Y si Él nos lleva, deseamos seguir siendo agradables, porque el Señor lo merece, aleluya. Porque Él nos está trabajando de tal manera que nuestra vida sea ofrenda encendida para Él. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que lo cree. Pero el punto es: ¿cómo ser ofrenda si no tenemos fe? Es aburridísimo, hermano, adorar cuando no se tiene fe. Pero cuando sabemos que el Señor está presente, nos desbordamos en adoración, porque la fe nos impulsa a que purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia y que lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Es visible la fe también a través de la perseverancia. Dice ahí en Hebreos también capítulo 12, versículos 1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe quiénes son esta nube de testigos? Todos los que partieron y están en la presencia del Señor. Aquí están los héroes del Antiguo Testamento. Por eso a veces comento, ¿verdad?, para traer de una forma contemporizada la palabra, y les digo: ¿qué pensará Job? Cuando algunas personas dicen: ya no quiero ir a la iglesia, porque hay hermanos que me miran mal, que me hacen caras, ya no me interesa el evangelio. ¿Qué pensará ese hombre que un día perdió todo lo que tenía? Perdió a su familia, perdió a sus hijos en un día. ¿Qué pensará de las cosas que hacen que la gente se aleje de Dios hoy por hoy? ¿Le debe dar risa o tristeza? No sé. Tenemos en derredor a toda esa gente. ¿Qué pensará Daniel, que a causa de su fe lo bajaron al foso de los leones? Porque no dejó de buscar a Dios, porque no le hizo caso a los decretos humanos y mantuvo su fe en el Señor. ¿Qué pensará de lo que hoy aleja
al pueblo de Dios de la comunión. ¿Qué pensarán ellos? Entonces, como una motivación nos dice acá, que sepamos que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos y que esto nos impulse a despojarnos. La palabra original, si no recuerdo mal, pero creo que no, estoy recordando bien, la palabra original habla de cuando se quita el lastre, o sea, el peso de más que lleva un barco cuando está a punto de naufragar. Entonces lo que hacen cuando se dan cuenta que el barco está por hundirse, lo que hacen es que le quitan el lastre, el peso que está de más, para que pueda mantenerse a flote. Esto es lo que nos está diciendo acá, que los que estamos corriendo en el Evangelio nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El consejo que nos da es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que nos liberemos de todo lo que podamos. La palabra griega es apotisemi, que lo que significa es poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse uno. Eso significa la palabra apotisemi, poner lejos. ¿Qué cosas tendremos que poner lejos de nuestra vida porque sabemos que a Dios no le agrada, que nos estorban, que no nos dejan correr bien, hermanos, que no nos permiten avanzar en el Evangelio? ¿Qué cosas tendremos que alejar de nosotros? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tendremos que desechar y despojarnos voluntariamente? Y la Escritura nos da ejemplos. Nos pide que desechemos amargura de nuestro corazón, porque la amargura marchita la vida cristiana. Es un veneno la amargura. Dice que por la amargura, si brota esa raíz, podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. Y eso ya es para mí peligrosísimo, hermano, dejar de alcanzar la gracia. Y puede ser porque brota una raíz de amargura. Dice Hebreos 12, si está conmigo todavía ahí, en los versos 14 y 15: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay que evaluar entonces, hay que estar al pendiente y no permitir que brote raíz de amargura en nosotros, para que no nos vaya a estorbar y que esto venga a coadyuvar a que no alcancemos la gracia de Dios. Dice que ese es un estorbo, así dice el texto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, y esto me hace pensar que hay muchas raíces de amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa es una verdad. Si algo es contaminante, hermanitos amados, es un espíritu amargado. Eso contamina, es altamente contaminante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mirar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar bien. ¿Mirar qué? Que no vaya a brotar ninguna raíz de amargura. Que mantengamos nuestro espíritu alegre, afable, que recibamos la dulzura que nos ministra el bendito Espíritu Santo. Dice la palabra que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. ¿Cuántos creen esa verdad? Dice que hay delicias, dice que es exquisita la presencia del Señor. Entonces busquemos la presencia de Dios, porque cada vez que el Espíritu Santo bendito desciende, viene a endulzar nuestra alma, y eso nos garantiza que no tan fácilmente va a brotar una raíz de amargura en nuestro corazón. Hay que guardarse de eso. Verso 16 de Hebreos 12: no sea
que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuche bien, aquí hay profundidad en esto. No sea que haya algún fornicario. Mire cómo enlaza, cómo conecta la palabra bendita, la amargura con la fornicación. Porque ahí está a renglón seguido, ¿verdad? En la escritura. Dice, voy a leer desde el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay que guardarse entonces de esto, de inmoralidad. Y mire, hermano, cuando se habla de inmoralidad, a priori todos pensamos en la inmoralidad sexual, y sí, como no, se refiere a eso también, por supuesto. Ahí cuando habla de fornicación es la palabra porneia, se refiere a inmoralidad de tipo sexual, es cierto, pero dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Esto lo dejamos por un lado, y también la Biblia lo apuntala como inmoralidad. ¿Y cuál fue la profanación de Esaú? Según el mismo texto, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, hermano, ¿sabe usted quién es un profano? Aquel que vende o negocia lo que no le pertenece. Ese es un profano. Yo aprovecho para enseñarle, aunque yo sé que aquí nadie tiene esa práctica, primeramente Dios, pero no negocie usted con lo que es del Señor. Hay personas que negocian. Mire, por ejemplo, el diezmo es del Señor. Dice, traed íntegramente el diezmo al alfolí. Traed íntegramente. Eso significa que no había que tomar nada, que no había que sustraer nada. Porque hay gente que toma el diezmo y dice, ay, esto es mucho para la iglesia, ay, no es demasiado. No, mejor parte para los pobres, parte para que él es chiquita, parte para... Es un profano, hermano. ¿Qué hacen negociando con lo que no es suyo? Y por eso mucha gente no mira la bendición de Dios, porque son profanos que negocian lo que no les pertenece. Por eso es que el diezmo, algunos dicen, pero Dios no tiene necesidad. No, si Dios no necesita del dinero, menos del dinero devaluado de Guatemala, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué lo pide? Para probar el corazón. Miren el huerto del Edén. Le dijo Dios al hombre, puedes comer del fruto de todos los árboles. ¿Sí? ¿De qué fruto podían comer? De todos los árboles, menos de uno, porque ese me pertenece. Y el día que comas de lo que no es tuyo, ese día morirás. Y vino el hombre y tocó lo que Dios le había dicho que no tocara. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchos se jactarán, yo he sido muy fiel en sentido estricto de no haber caído en adulterio, en fornicación. Pero ¿cómo eres en cuanto a al principio de no ser profano, de no negociar? Porque dice que Esaú fue profano, ya que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero cuando dice vendió ese es un posesivo, ¿ah? Él la tenía, pero no era de él, hermano. La bendición venía de Dios y era algo que podía transferirse, porque el patriarca oraba por el primogénito y le transfería, le daba la bendición, pero no le pertenecía. Él la tenía de facto, pero no le pertenecía porque es de Dios. Entonces no podemos caer nosotros en ese principio y ser profanos negociando con lo que no nos pertenece. Bueno, ya le digo, aquí nadie practica eso, pero por si acaso, ¿verdad? Hay que enseñarlo para que no caigamos en esa inmoralidad, porque así lo ve Dios, como una grave transgresión el negociar con lo que le pertenece a Él. Amén, hermanitos amados. También dice Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, un capítulo adelante. Sean vuestras costumbres
sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿De qué más tenemos que despojarnos? De avaricia. ¿Qué es avaricia? Es amor al dinero. Y dice que el dinero es una de las raíces de todos los males, es una. También está la raíz de amargura que ya estudiamos, pero está la avaricia. No dice que el dinero es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Y hay que despojarse. Porque, hermano, no sé si recuerdo mal, pero la palabra también enseña que la avaricia es hechicería, es idolatría. Es lo mismo. Si es alguien que ama el dinero, está al mismo nivel de un idólatra. Eso dice la palabra. Hay que despojarse de eso también, de la avaricia. Y en cierta forma, la trilogía que Dios dejó de diezmo, ofrenda y primicia es una vacuna contra la avaricia. Es para probar nuestro corazón, hermanos. Y el que comienza a amar el dinero, reteniendo más de lo que es justo, ya le está ganando terreno el diablo. El día que usted comienza a retener es porque ya está amando el dinero y está amando más el dinero que a Dios. Dos dioses hay, ¿verdad? El verdadero y el falso. Y el dios Mamón, el dios del dinero, es uno de los falsos dioses que hay. Por eso recomienda la palabra que hay que despojarse, que hay que desechar, que hay que tener de lejos la avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es que el que no ama el dinero está contento con lo que tiene. Pablo dice: sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Yo le he repetido a usted que creo la palabra porque lo he vivido. Yo conozco la abundancia y conozco la escasez, y siempre tengo gozo, porque tanto en la abundancia como en la escasez, el Dios al que conozco es el mismo, en abundancia y en escasez. Siempre suple la necesidad, pero hay que aprender a estar contento con lo que se tiene, hermanos, porque eso muestra que no hay avaricia. El que se desespera porque no tiene plata, ya está rayando en avaricia, ya le está ganando el corazón el enemigo. Pero aquel que está contento con lo que tiene, Dios también lo va a aprobar, o sea, va a pasar la prueba, pues, porque está agradeciendo, como lo hizo Job, que tenía de todo, hermano. Era un varón próspero, millonario, pero el día que se quedó sin nada, dice que alzó sus manos al cielo y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, siga siendo el nombre de Jehová bendito. Igual que nosotros, ¿verdad? Cuando se tiene mucho hay que dar gracias, y cuando no se tiene hay que dar gracias también. Amén. Porque tenemos, al fin y al cabo, que tenemos lo más lindo, que es la presencia de Dios. Mira, el Señor Jesucristo dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aunque la interpretación justa, hermanos, porque hay que usar una hermenéutica sobria, una interpretación sana de la Escritura. Cuando dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, significa no tiene dónde ejercer señorío, porque le llamaban Señor, Señor, y no le obedecían. Por eso dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dónde poner su autoridad, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Esa es la interpretación correcta, ¿verdad? Bueno, también hay que despojarse de religiosidad. Dice ahí en el capítulo 13, versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Otra recomendación: dejen por un lado las doctrinas diversas y extrañas. Me llama la atención diverso. ¿Ha escuchado usted la palabra diversificado?
¿Cuántos la han escuchado? Levante su mano los que han escuchado la palabra diversificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es algo diverso, diversificado? ¿Ah? ¿Qué hay de toda clase? De toda forma. Y aquí dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Por eso se vuelve uno a veces alérgico a la televisión y a la radio cristiana. Ya le comenté que una ocasión me puse a ver televisión cristiana, que lo hago poco, hermano. Prefiero mejor estar estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Pero me puse a escuchar una mañana que quise escuchar y dije, bueno, me voy a alimentar un poco espiritualmente. Busqué un canal cristiano. Pasaron en línea 3 prédicas. ¿Y puede usted creer que las 3 prédicas se contradecían? ¿En qué va a creer la pobre gente entonces? Pasó el primero y dijo algo, vino el segundo y sin intención alguna, pero contrarió al primero. Pues vino el tercero y dijo lo contrario de los primeros 2. Diversidad de doctrina, doctrinas extrañas. Mejor dice que afirmemos el corazón con la gracia, porque la gracia es el Espíritu Santo y Jesús es la misericordia. Cuando dice que afirmemos el corazón con la gracia, nos está recordando que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y toda la verdad está contenida en la palabra eterna del Dios Todopoderoso, hermanitos amados. Cuando atendemos la palabra, vamos a tener sana doctrina. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Después de que nos hemos despojado de todo esto, ahora ya recomienda la palabra que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahí en Hebreos 12:2, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién hay que mirar? A Jesús. ¿A quién hay que mirar? No mire al hombre porque se va a decepcionar. Todos somos de la misma pasta, todos somos de barro, todos tenemos rajaduras, hermano, pero nuestro Dios es perfecto. Cuando miramos al Señor, se va afirmando el principio del evangelio de comunidad. Porque mire, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, el efecto que esto provoca va a ser que todos sintamos una sola cosa, que pensemos una misma cosa y que corramos bajo un mismo propósito. Pero cuando miramos a hombres, ahí está la contrariedad, porque cada cabeza es un mundo, dice, ¿verdad? Todos piensan diferente. En cambio, cuando miramos al Señor Jesús, nos centralizamos en Él y entonces vivimos el evangelio de comunidad que Dios quiere que se predique en este tiempo final que estamos viviendo.